Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, tú tienes el control y tú tienes el cuidado de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Y tú nos das la instrucción. Ayúdanos a captar, Señor, a recibir la instrucción en esta tarde, en esta noche. Abre nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Nuestra mente para entender, nuestro corazón para recibir y nuestro espíritu para crecer, Señor. Y llevar a cabo, Señor, tu palabra, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Ayúdanos en esta tarde. A ti es que necesitamos, Señor. A ti es que necesitamos, Espíritu de Dios. Dirígenos a toda verdad, a toda justicia, Señor, y consuela a tu pueblo, Señor. Consuela a tu iglesia, Espíritu de Dios. Acobija tu iglesia debajo de tus alas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la sangre de Cristo entre en operación, que las llagas del Cordero, Señor, lo hagan el sacrificio que ya fue pagado en la cruz del Calvario, lo que tú hiciste hace 2000 años, Señores, para tu pueblo, aquellos que están debajo de tu pacto, Padre, y que tu mano poderosa llegue donde está cada uno, Señor, y cada una de mis hermanas, Padre, glorifica tu nombre. Ponga tu mano de poder y sana, Dios mío, esta tierra. Sana cada cuerpo, Dios mío, enfermo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, da la fortaleza donde se necesita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos que en este momento nos ayudes, nos edifiques, nos consueles, Dios mío, nos exhortes si es necesario, Padre, pero que nos edifiques. En tu nombre te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén al Señor. Amén. Hemos leído una palabra, hermano, ¿verdad? Es si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dios da una promesa. Yo voy a oír desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es una promesa de papá Dios. Dios no puede fallar. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Dios nos da el secreto de lo que debemos de hacer para que la bendición de Él pueda manifestarse en nosotros. Porque Él no puede fallar. El que falla es el hombre. Y por eso el hombre es el que se tiene que humillar. ¿Por qué nos debemos de humillar delante de Dios? Porque nosotros somos polvo. Dice la Biblia que fuimos creados del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 de que Dios dice de que hizo al hombre del polvo de la tierra. 1:26 y 2, ¿verdad? El capítulo 2 habla también de la creación del hombre. Cuando Dios forma al hombre, el capítulo 2 al verso 7 de Génesis, dice que Dios lo hizo del polvo de la tierra y dice que sopló en su nariz un aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente es la palabra nefesh hayah, le nefesh hayah. Le nefesh hayah no solamente significa un ser viviente, no solamente significa un alma viviente, sino que trayéndolo al arameo, lo que significa es un hombre pensante, un espíritu pensante. A diferencia de todo animal, que es un ser viviente, el hombre es un ser pensante. Dios le dio el raciocinio para poder pensar de la manera correcta. El raciocinio para poder pensar, a diferente del animal, ¿verdad? ¿Por qué el hombre va a ser juzgado? Porque Dios le dio ese raciocinio. El animal no puede pensar como el hombre. El hombre sí puede pensar. El hombre sí puede meditar. El hombre sí puede hablar. El hombre tiene una mente inteligente que Dios se la dio como parte de la semejanza de Dios. Y por eso el hombre tiene algo especial dentro de sí. Sin embargo, el hombre, después de la caída, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? En parte muchas veces. Después de la caída en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, ¿verdad? Que es engañado por la serpiente. Es engañada primeramente Eva, la mujer, ¿verdad? La mujer le da a su marido, dice, de comer.
dice, de aquel fruto, ¿verdad? Y cuando el hombre come, dice que sus ojos son abiertos. Abiertos en el sentido de este mundo. Este mundo tiene los ojos abiertos a lo sucio, a lo pagano, a lo mundano, pero tiene los ojos cerrados. A partir de ese momento que el hombre desobedeció la orden de Dios, a partir de esa caída, el hombre se le cerraron sus ojos espirituales y no puede entender a Dios. Cuando Dios anteriormente le había dado una mente ilimitada. La mente de Cristo estaba en el hombre. Con esa mente él podía ser regente de toda la creación de Dios. Todo lo puso debajo de sus pies, dice la Biblia. Y con esa mente que Dios había puesto en el hombre tenía una inteligencia muy pero muy grande. El hombre podía entender todo el universo sin ir a ninguno de los institutos y a ninguna de las escuelas. Él podía entender mucho más de las personas que hoy en día van a las más grandes universidades. Él podía entender todo el universo completo. Con esa mente que Dios le había dado al hombre, él podía ponerle nombre a todos los animales. Comenzó a ponerle nombre al primer animal, le puso nombre, el segundo llevaba 1 millón a todos los animales que la ciencia ha descubierto. Adán le puso nombre, y a todos los animales que aún la ciencia no ha descubierto, también Adán le puso nombre. A todos les puso nombre Adán. Y ese es el nombre que llevan. Comenzó, 1 millón llevaba y no se le olvidaba. Y no le iba poniendo nombres repetidos a los animales. Llevaba 2 millones y seguía poniendo nombres. 3 millones y seguía poniendo nombres. Y 4 millones y seguía poniendo nombres y ningún nombre repetido. Con esa mente que Dios le había dado. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando el hombre cayó, no fue una caída solamente como nosotros pensamos espiritual, fue una caída mental, porque la mente es el espíritu. El espíritu, por eso el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El hombre todavía está batallando con pensar y definir a dónde está el espíritu. ¿Estará en los hombros? ¿Estará en el vientre? ¿A dónde está? ¿Estará en el corazón? La Biblia dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. El mismo que dice que tenemos la mente de Cristo es el que nos da el mandato de renovar nuestra mente. Si entendemos la palabra renovar, sabemos de que es como cuando a un animal, a un cocodrilo, le cortan un pedazo de dedo y esas células se van reconstruyendo. El renovar es esa reconstrucción de las células y esas células van creciendo y van creciendo hasta que se le vuelve a formar el dedo. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia entiende de que cuando el ser humano nace en esta tierra, el ser humano nace en esta tierra caída. Y cuando el ser humano nace y da su primer respiro en esta tierra caída, cuando usted y yo, y cuando todo ser humano nace en esta tierra, cuando da su primer respiro en esta tierra caída y atada por el pecado, el Olam Hase, el mundo de abajo, cuando nace en esta tierra, el ser humano y da su primer respiro, inmediatamente corre su mente a 1000 años luz hacia atrás. De manera que cuando el bebé da el primer respiro en esta tierra caída, el bebé comienza a morírsele todas las células del cerebro. Comienza a morir y a morir. La mayoría de las células del cerebro se le mueren. Y comienza a funcionar el ser humano normal con un mínimo. Un mínimo. Y ese mínimo es el que Dios pide. ¿Por qué razón el ser humano tiene que limitarse tanto cuando nace? ¿Por qué razón? Cuando estaba en el vientre era más espíritu que humano. Por eso se le puso Adán. La palabra Adán no significa hombre como muchos dicen. No significa varón como muchos dicen. Porque la palabra Adán también se le da a Eva. Lo que significa en el hebreo original, la palabra Adán significa lo humano. Humano. Se limitó a lo humano. Y cuando el hombre está en este envase humano, se limita
se limita. Por eso el hombre se tiene que humillar. El hombre hoy en día se cree tan inteligente. Cuando tiene sus títulos muy grandes, le gusta apantallar sus títulos, sus diplomas, sus éxitos que ha logrado en la vida. No, yo fui a la Universidad de Harvard. Yo fui a la más grande universidad de los Estados Unidos. Yo fui a la más grande universidad de tal lugar. Hermano, somos polvo, formados del polvo de la tierra. Hermano, y con todo el conocimiento que el hombre llegue a tener aquí en esta tierra, sin Dios el hombre no puede entender a Dios. No lo puede entender. El ser humano sin Dios se ha querido enaltecer y decir que Dios no existe. Imagínese si Dios no existiera, no hubiese una mente rectora que dirigiere el paso de los planetas, el movimiento de los globos y de los planetas del sistema solar, hermano, y si no llevaran el mismo ritmo, los planetas chocaran entre sí. Hubiese una hecatombe, hubiese algo terrible, mi hermano, que usted no se lo puede imaginar. Pero ¿qué es lo que pasó? Hay una mente rectora que dirige aún el universo. Ese es Dios. Esa mente rectora que está por encima de todos y sobre todos se llama Dios. Dios le puso límites al universo. Aunque hoy en día el más inteligente hombre de la tierra diga que el universo es infinito, para Dios no es infinito. Dios sí es infinito y es eterno. Y hay muchas personas que dicen que Dios no existe, hermano. Son personas que estudian tanto y estudian tanto para ser más necios de lo que son. Eso se escucha fuerte, pero no lo dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ellos niños, ¿verdad? Que cuando estudian algo y no lo entienden, mejor les prefieren decir, eso no existe. No lo entienden a Dios, se retiran de ello. El hombre se tiene que humillar delante de la presencia de Dios porque Dios es Dios y Él es hombre. Él es polvo de la tierra. Somos polvo cósmico. El hombre es polvo de la tierra. Que Dios cuando lo formó, dice que lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre entonces un ser viviente. Un espíritu pensante. Fue Dios que le dio esa capacidad al hombre y por eso le va a dar cuenta a Dios. El animal no le va a dar cuenta a Dios, pero el hombre sí, porque Dios le dio a ser un espíritu racional y pensante. El hombre es diminuto. Imagínese usted la grandeza de Dios, como el hombre se va a justificar delante de Dios, como el hombre se va a creer tan grande delante de la magnificencia de Papá Dios. Hermano, si el hombre es tan pequeño, se cree grande por lo que tiene, por el conocimiento que tiene, por las cosas materiales que tiene. Hay mucha gente que se cree tan poderoso, hermano, porque dependen de las cosas materiales y del dinero que tienen. Pero cuando viene la crisis y son golpeados, entonces se desploman y se caen, porque ya no está aquella muleta de la cual dependían. Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, venga la crisis y viene la crisis, viene, ¿verdad? Las tormentas, los huracanes. Dice, ¿a qué compararé al hombre que edifique su casa sobre la roca? Le compararé al hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Al que escucha mis palabras y las oye. Le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos, vinieron tormentas, pero dice de que esa casa permaneció porque estaba sobre la roca. Qué bueno, gloria a Dios. Jehová es nuestro refugio, dice la Biblia. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se traspasen los montes, dice, a la mar, dice, nosotros de Jehová estamos confiados. Esta es la diferencia, mi hermano, cuando tenemos al Señor. Nuestra confianza no está, ¿verdad?, en las cosas materiales ni en lo que poseemos. Nuestra confianza está en Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Pero el hombre es tan pequeño y es polvo. Y muchas veces se cree tan grande y se cree tan fuerte.
Muchas veces nos creemos tan grandes y tan fuertes, hermanos, y es pero tan delicado como una hoja de papel, que de nada y nada esa hoja de papel se aja, se ensucia, se rompe. Pero nos creemos tan fuertes en nuestro propio ver. Pero delante de la realidad humana y delante de la realidad espiritual, el hombre es como un pedazo de papel que de nada y nada se aja y se rompe. Es como un pedazo de lata, de esas latas que hoy en día hacen, ¿verdad? La soda. De nada y nada se aja, se aplasta, se daña. Así es el hombre de delicado. Aunque se crea fuerte, aunque se crea la mamá de Tarzán, aunque se crea que tiene mucho conocimiento, hermano, imagínese Dios. ¿Quién fue el que le dio esa capacidad al águila de saber por instinto que cuándo es el momento que tiene que enseñarle a sus polluelos a volar? ¿Quién es que le enseñó al escarabajo por el instinto? Muchas veces los animales se portan más inteligentes que los seres humanos cuando niegan la existencia de Dios. Porque los animales no se les necesitó que se les hablase la palabra y que los convenciesen a las personas que entraran al arca, ¿verdad? Noé les habló y les habló a su generación de que entrasen al arca porque venía juicio. Y lo vieron como un loco. Sin embargo, los animales, a las primeras de las primeras, la primera llamada de Dios, ellos entraron en el arca. Fueron más inteligentes y por lo tanto cuando vino el juicio, todos los hombres perecieron. Solamente la familia de Noé fue salva. A veces los animales se portan como que si tuvieran más inteligencia que los seres humanos, hermano. Cuando el hombre niega la existencia de Dios, cuando el hombre se cree tan grande, mi hermano, hay un peligro muy grande. Pero el hombre se tiene que humillar reconociendo su bajeza, su pequeñez delante de Dios. Hay una mente rectora que puso esa inteligencia, por así decirlo, en el animal. Ese instinto, esa inteligencia espiritual que es un instinto. ¿Quién le dijo al escarabajo macho, verdad? El escarabajo, hembra, cuando entra, verdad, y se va a desarrollar, hace un hueco en la tierra, hace un hoyo a su propia medida y en ese hoyo se crece y cuando crece, entonces sale. El escarabajo macho lo que hace es que hace un hoyo, pero lo hace el doble. ¿Por qué razón? Porque aunque él no lo sabe, pero cuando crece el doble. Pero ¿quién le dijo eso al escarabajo? ¿Lo razonó? No. Dios puso esa inteligencia en el escarabajo. Dios puso esa inteligencia en las aguas. Hay gente que hoy en día se cree tan inteligente, pero que niega la existencia de Dios. Como aquel hombre que decía, ¿verdad? Haciendo un libro, tratando de convencer a la humanidad que Dios no existe y que Dios solamente es una historia. Y comenzó a escribir en su libro, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y Dios no existe, y Dios no existe, y Dios no existe. Y cuando termina de escribirlo, dice, gracias a Dios que terminé. Hay gente de que dicen que no creen en Dios. Pero lo que tienen es un dolor en su corazón, una amargura que dicen, no, si Dios existe, ¿por qué permitió que muriese mi padre? ¿Por qué permitió que muriese mi hijo? ¿Por qué permitió que muriese mi madre? ¿Por qué permitió que muriese mi ser querido? ¿Por qué? ¿Verdad? Y cargan esa amargura y prefieren alejarse de Dios. Lo que tienen es una amargura, no es que no crean en Dios. La mayoría. Pero eso es una necedad, hermano, reclamarle a Dios cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, lo que quiere decir que Él es soberano, que Él puede hacer lo que quiera. Y aún Él puede llevarse a la persona que le pertenece a Él y está en un mejor lugar. Y por eso no podemos reclamarle a Dios, porque Él es más grande que nosotros. Lo que le conviene al ser humano es humillarse delante de la presencia del Señor y reconocer que Él es polvo y que Dios es Dios y que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue siendo el creador del cielo y de la tierra.
séquese, dice la hierba y marchítese la flor. La palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, y Dios sigue siendo Dios y su palabra sigue siendo eterna. Y nosotros, los seres humanos, como nos vemos, seguimos siendo polvo. No importa que el hermano Leví se ponga, ¿verdad? Bien bonito, se ponga un saco cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Su corbata, hermano, bien peinadito y bien bonito, hermano. Somos polvo. Y este envase, hermano, se puede hacer polvo. Si partimos antes de que Cristo venga, no podemos hacer polvo. Esperamos que no, ¿verdad? Pero somos hechos del polvo de la tierra. Y por esa razón el hombre debe de reconocer su bajeza y la grandeza de Papá Dios y decirle: Señor, te necesito a ti, solamente tú eres Dios, solamente en ti está la respuesta, solamente tú puedes hacer lo que tú quieres, tú tomas una decisión y tú la haces. Pero él en su sabiduría, a veces Satanás dice y tiene sus planes y sus maquinaciones. En su maquinación dice: voy a destruir, voy a hacer, voy a mandar una pandemia. Y lo que pasa es, ¿verdad?, de que Dios ya está. Cuando él ha querido destruir, lo que pasa es que Dios ya tiene 1000 pasos más adelante de eso. Ya Dios sabía eso. Y cuando Dios permite ciertas cosas, es porque el hombre ha decidido su porvenir. Y cuando Dios permite ciertas cosas es porque también tiene un propósito en la humanidad. Dios tiene un propósito con la raza humana. Ojalá se cumpla el propósito de Dios, ¿verdad? Por el cual la raza humana está pasando por esta crisis en este momento. Ojalá el ser humano entienda ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito por el cual Dios ha permitido estas cosas es para que la raza humana dependa de Él, se acerque más a Dios. A veces nosotros llamamos a Dios: Señor, ven, ayúdame. Señor, ven, ayúdame. Bendíceme, Señor. Queremos las bendiciones de Dios, queremos que Dios nos ayude. Pero no nos acercamos queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos nada con el Dios de las bendiciones. Y piensan que Dios se le puede torcer la mano y que puede hacer lo que nosotros queremos. No, mi hermano. Lo que dice la Biblia bien claro es: acercaos pues a Dios. Y dice: y entonces Él se acercará a vosotros. Primero, acércate tú a Dios y entonces Él se va a acercar a ti. Pero Dios no puede bendecir al ser humano en su poca vergüenza, en su estado de manera de pensar errado, equivocado, viviendo en el pecado, queriendo vivir y seguir así. Mi hermano, acercaos pues a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Has pensado tú cuáles son los pensamientos de Dios para tu vida? A veces pensamos nuestros pensamientos y hacemos nuestros planes. Y el peor desperdicio de tiempo es desgastarnos queriendo cumplir nuestro plan y nuestro propósito y nuestra agenda. Hermanos, sí, ignorando cuál es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Sabemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Lejos de Dios ese plan no se puede cumplir. Lejos de Dios no podemos saber cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Hay un llamado aún a la iglesia de Jesucristo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque dicen las estadísticas de que de cada 10 personas solamente 2 personas saben. De cada 10 personas solamente hay 2 personas que saben el propósito de Dios por el cual fueron creados. El propósito no es cantar corito, gloria a Dios, ¿verdad? Alabamos a Dios, hermano, pero hay un propósito. Hay un plan de Dios que lo quiere trazar y que lo quiere cumplir aquí en la tierra. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Hay un llamado a la humanidad. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Sabe usted cuál es el plan de Dios para su vida?
Por eso el ser humano se tiene que humillar delante de Dios. El ser humano se enalteció por mucho tiempo, pensó que el dinero era el poder. Hay gente que dijo que podía comprar ciertos estados de la tierra, ciertos países, que pensó que era poderoso. Ahora que golpeado aún por las tinieblas y por el mundo espiritual, se cree pequeño, se ve pequeño. Pero qué tremendo es que hay muchas personas que se ven necia delante de los ojos de Dios y que aún después de la crisis siguen siendo y comportándose como necios. ¿Sabe por qué nos debemos de humillar delante de Dios? Porque somos hombres y somos polvo. Y la creación no le puede decir a su creador qué es lo que tú haces. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios está en nuestra barca. Muchas veces pensamos como los discípulos que no te importa que perecemos, Señor. Cuando iban en la barca y se levanta aquel maremoto, ¿verdad? Que quería destrozar y hacer pedazos aquella barca donde Jesús iba descansando y los discípulos tratando de controlar la situación, tratando de hacer. Pedro y Juan, que se habían crecido como pescadores en el agua, tenían experiencia, esa era su área, y comenzaron a trabajar todo lo que ellos pudieron, pero cuando no pudieron hacer más nada, entonces clamaron a Jesús. Le dijeron: Señor, que no te importa que perecemos. El Señor estaba probando la fe de ellos hasta ese momento. Y les dijo: ¿qué pasó con vuestra fe? ¿Qué pasó con vuestra fe? ¿A dónde está tu fe? La fe no crece, mi hermano, en los momentos bonitos. No, la fe no crece en eso. La fe viene por el oír de la palabra, por el oír de la palabra de Dios. La fe solamente viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y hay muchas personas que han rechazado el conocimiento. Hay muchas personas que han rechazado el conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, la fe solamente viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Pero la fe crece en los momentos de dificultad. Los momentos de dificultad es que nos demandan que nosotros, ¿verdad?, cumplamos y hagamos lo que hemos aprendido de la palabra. El conocimiento en la dificultad y en la crisis es que se convierte en sabiduría. Y esa sabiduría se convierte en fe. La fe de Dios, mi hermano, crece en los momentos difíciles. Usted sabe que la palabra fe es una palabra hebrea que es emuná. Emuná lo que tiene que ver con tres cosas: creer, confiar y hacer. Hay personas que dicen: no, yo le creo a Dios, piensan que eso es la fe. No, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, la gente cree. Hasta el más pagano, muchas veces, el que anda borracho, el que anda endrogándose, el que se anda inyectando droga, la prostituta, todo el mundo cree. Hasta los demonios creen. Y la gente piensa que creer es fe. No, eso no es fe. Fe es creer, sí, lo primero, pero fe es confiar. Confiar es que cuando usted no ve la respuesta de Dios de inmediato, usted sigue sirviéndole a Dios. Usted sigue esperando las promesas de papá Dios. Eso es confiar. Y eso es fe. Creer, confiar y hacer. Hacer tiene que ver con la acción. Acción. La fe es acción. La fe te pide una acción de lo que tú crees. La fe te pide una acción de lo que tú crees. Sí, porque la fe sin obras es muerta, sin la acción. La fe sin obras es muerta en sí misma. La fe tiene que ver con obras, con acción. Acción. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, de que la iglesia se le ha concedido en el tiempo final que se vista de lino fino, resplandeciente, dice. Y el lino fino es, dice, las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. ¿Por qué el hombre se tiene que humillar delante de papá Dios? Porque él es pequeño y Dios es demasiado grande. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro.
y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.